Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a explicar dos ejercicios de la tarea de programación estructurada, la última de este parcial, y en la cual pues ambos se van a trabajar con estructuras. En el primer ejemplo pues nos piden que eh, hacer una estructura llamada alumno con los siguientes campos: nombre, edad y promedio, donde el programa le va a pedir al usuario que ingrese la cantidad de alumnos a los que le va a asignar la información anterior y la almacena en una regla. El programa al final debe imprimir el alumno con el mejor promedio. Entonces vamos al ejercicio que ya lo tenemos hecho y lo vamos a explicar. En este caso, pues, una estructura, como bien menciona el programa, llamada alumno con los siguientes campos. En este caso, la variable que está nombrada con nombre es de tipo char y le ponemos un límite de 20, la edad de tipo entero y el promedio de tipo float. Dentro de la estructura principal, del main principal, vamos a declarar una variable de tipo entero llamado cantidad de alumnos, que es la cantidad de alumnos que el usuario va a ingresar. En este se va a almacenar dicha información. Luego, volvemos a lo que es la estructura para ingresar los datos de cada alumno. Una vez que ya tenemos la cantidad de alumnos que el usuario desea ingresar, nos vamos al ciclo for. En este ciclo for le vamos a pedir eh, el nombre, la edad y el promedio según eh, los campos que tiene la estructura alumno. Y los vamos a almacenar, lógicamente, en este tipo de eh, parámetros, por así decirlo, ya que están dentro de una regla. En el caso de nombre, pues va a ser alumnos y punto nombre. En el de edad va a ser alumnos y punto edad. Y en el caso de promedio va a ser alumnos y punto promedio. Eso es para almacenar los datos que el usuario vaya ingresando según cada. Como también queremos saber el alumno que tiene el mejor promedio, vamos a declarar dos variables. Un float para quien tenga el mejor promedio eh, y lo vamos a inicializar en cero. Y el int también con índice de mejor promedio lo vamos a inicializar en cero. Aquí hacemos un ciclo for eh, para hacer una comparación. El alumno, como son varios alumnos que se van a ingresar, tiene que haber una comparación, ¿verdad? De quién va a ir teniendo el mejor promedio según los datos que se van ingresando. En este caso, pues, nos va a servir un if para hacer dicha comparación. Como tenemos aquí el alumno, punto promedio, por ejemplo, si nosotros ingresamos, bueno, aquí sabemos que mejor promedio es cero. Entonces, imaginemos que aquí es cero. Digamos, en el primer caso, el primer alumno tiene un promedio de 70. Entonces ya sabemos que 70 es mayor que cero, que el mejor promedio inicialmente. Entonces, eso nos lleva a deducir que el mejor promedio será igual al promedio de ese alumno. Y el índice de mejor promedio, en este caso, va a ser el primer alumno. Pero si de repente viene e ingresamos el segundo alumno, y aquí ya sabemos que el mejor promedio en este caso era 70, ahora es 70, perdón, y de repente, si aquí ingresamos un dato mayor que 70, pues lógicamente ese va a ser el nuevo promedio y se sigue, y así se va a ir cumpliendo el ciclo. Luego de eso, como queremos imprimir los datos de cada alumno, vamos a imprimir el nombre, la edad
y el promedio del alumno que tenga el mejor promedio. Y hacemos el resumen. Sí. Ok, vamos a explicar el segundo ejercicio. El segundo ejercicio también es una estructura, nada más que esta va a ser llamada a empleados, con los siguientes parámetros: el código, el nombre, la antigüedad y el salario. Eh, Igual va a pedir al usuario que ingrese los datos del empleado y dice que el programa deberá encontrar el empleado con mayor y menor salario y mostrar el porcentaje que representa el salario mayor y menor en base al salario total de los empleados. Algo que se me había olvidado para terminar en este primer ejemplo es poder ejecutar. Entonces vamos a correrlo, ya lo habíamos compilado, y vamos a decir, ingrese la cantidad de alumnos. En este caso vamos a ingresar dos, para no ser tan extenso. Vamos a poner Juan Luis, la edad de 23 y un promedio de 78. Vamos a ingresar el nombre del alumno 2. En este caso le vamos a poner Luis, edad 24 y un promedio de 90. Entonces, como ven, aquí nos dirá que el alumno con un promedio es Luis, y eso es correcto. La edad que ingresamos y el promedio. Y ahí ya tenemos ese primer ejercicio ejecutado. El segundo ejercicio, ya habíamos anteriormente leído el caso, y vamos a ingresar, vamos a crear la estructura empleado, parámetros que me pide por el nombre del salario. Dentro de la estructura principal main, vamos a ingresar, declarar una variable de tipo entero que llama cantidad de empleados, que se va a referir a la cantidad de empleados que el usuario va a ingresar. Seguimos ya dentro de lo que es la estructura para poder ingresar o para poder capturar los datos. Igual que en mi ejemplo anterior, usamos el ciclo for para seguir capturando los datos según los datos que nosotros queremos para el empleado. Este flush STI, lo había explicado en el ejemplo anterior, es para descongestionar un poco la memoria caché. Y el gets empleados, este es para que no haya un salto de línea. El float, bueno, aquí vamos con un poco más avanzado el programa. Y aquí vamos a declarar varias variables de tipo float y entero para obtener lo que es el salario total, que va a estar igualado a cero, inicializado en cero. Salario mayor va a ser igual al de empleados, cero punto salario. El salario menor va a ser igual a empleados, cero punto salario. El índice salario mayor va a estar inicializado en cero, al igual que el índice salario menor. Estamos al ciclo declarado con y va a llegar a hasta la cantidad de empleados y lo va a ir sumando de un mínimo. Entonces decimos que salario va a ser igual a la suma de empleados eh, que tenemos punto salario. Aquí hacemos una sentencia para saber quién es el empleado que tiene el salario mayor. Luego, sacamos lo que es el índice, aquí mismo, en este if, y hacemos un segundo if para saber quién tiene el salario menor. Hacemos aquí una limpieza de pantalla y declaramos dos variables más de tipo entero, perdón, de tipo float. Porcentaje salario mayor y porcentaje salario menor. Y esto más que todo para eh, escribir la respuesta en porcentaje. Luego, con este cout desde la línea 53 a la línea 65, lo único que hacemos es mandar a imprimir en pantalla. En este caso, el ejemplo nos pide que eh, representemos el salario mayor y menor en base al salario de todos los empleados, el porcentaje, ¿verdad?
y cómo el programa deberá encontrar empleado con mayor y menor salario. Entonces, eso es lo que hace aquí desde la línea 53 hasta la línea 65. Imprimir todo lo que el programa nos solicita. En este caso, nos solicita quién es el empleado que tiene el mayor salario según lo ingresado y quién es el empleado con el menor salario. Aparte de que nos pide lo que representa en porcentaje cada salario. Es decir, si ingresamos, bueno, aquí lo vamos a explicar un poco mejor con el ejecutable. Un ejemplo, vamos a hacerlo con dos para no hacer tan tedioso esto de poco extenso, ¿verdad? Vamos a ingresar código. Aquí es un código aleatorio que escribimos. Puede ser también que el código también sea la misma identidad del empleado. Entonces aquí vamos a poner un ejemplo, Juan. Antigüedad en años, vamos a ponerle que en unos 30 años. Y salario, un salario de 45.000. El empleado 2, vamos a ponerle otro código y el nombre Luis. Una antigüedad en años, pongámosle 25. Vamos a ver que un salario, pues pongámosle también de 45. O pongámosle un salario de 55.000. Esto es para ver más que todo la proyección del porcentaje. Porque si bien nos fijamos, solo hemos ingresado dos empleados. Por ende, con respecto al porcentaje en salario, tenemos que 45, uno es con 45 y el otro es 55. Por ende, el porcentaje va a ser 45 con el menor salario y el 55 con el mayor salario. Y aquí lo tenemos. Entonces, el porcentaje de salario con el empleado mayor es de 55%, que es equivalente a un 55 a 55.000. Y el porcentaje en salario menor de 45.000 lempiras. Y en porcentaje es la diferencia de 55, 45.000. 45 el porcentaje, que es relativamente lo mismo que en salario, ¿verdad? Por eso quise hacer un ejemplo, este ejemplo para que se viera reflejado en cuando nos referimos a porcentaje. De repente, si nosotros ingresamos de repente 3 o 4, ya esto va a variar y de repente ya no nos vamos a encontrar con porcentajes equitativos, o sea, complementarios, sino que de repente nos vamos a encontrar con salarios diferenciales dependiendo de em, de cuántos empleados ingresemos. Para hacer un ejemplo, vamos a volver a ejecutar y decir unos tres, por ejemplo. Código aleatorio, Juan, vamos a ponerle 4, salario 23.000, otro código, nombre, Luis, antigüedad, pongámosle 7, vamos a ponerle que gana 32 y vamos a poner código aleatorio para el tercer empleado, de nombre José y antigüedad en años, pongamos unos 3. En salario, pues vamos a ponerle unos 20.000. Y aquí ya nos va a dividir, porque recordemos que ya hay un salario intermedio. Entonces ya no va a ser 50-50, por poner un ejemplo, sino que va a ser dividido entre 3. El porcentaje en este caso, pues, si lo vemos de esa manera, pues tenemos que el mayor salario ocupa un 42.667% y el salario menor ocupa un 26.6667%. Y eso es lo que le quería explicar. Y este sería la explicación
de los dos programas.